Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado hoy es Laurent Sale, un ex líder estudiantil venezolano quien recién salió de 4 años de detención en manos del Servicio de Inteligencia, el SEBIN. Acusado de planear atentados, él nunca fue juzgado. Y el año pasado el Parlamento Europeo le entregó el premio Sájarov para su rol en la defensa de derechos humanos. Y el 12 de octubre fue liberado y se encuentra ahora en Madrid. Mucho gusto. Gracias, amigo. Gracias por la oportunidad de poder hablarle a Europa sobre lo que sucede en Venezuela. Quiero hablar de los lugares de detención. Primeramente, en un lugar que se llama La Tumba, un lugar manejado por el SEBIN. Y más de 2 años estuviste en este lugar y has hablado de tortura blanca. ¿Qué está pasando en La Tumba? Sí, bueno, como saben, Venezuela hoy está bajo un estado de terror, un régimen que genera y practica el terrorismo en contra de su población civil para el control social. Y en esto han desarrollado todo un sistema de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de sus prisioneros políticos. Uno de esos es muy conocido como La Tumba. Y se llama La Tumba porque queda en un sótano 5 de uno de los edificios principales del Servicio de Inteligencia venezolanos en la ciudad de Caracas. Se llama La Tumba por eso, porque queda en un sótano, sótano 5, debajo incluso del metro de Caracas. Es un lugar que se mantiene en muy bajas temperaturas, donde la persona es completamente aislada. A eso se le llama aislamiento celular, donde la persona no tiene tampoco sentido de orientación ni de tiempo, y donde se aplican varias fórmulas para alterar los nervios de la persona. Esto con el objetivo de quebrar el espíritu del prisionero, con el objetivo de generar un profundo dolor y alteración para que de este modo puedan levantar falsos testimonios y armar todo lo que son simulaciones de hechos punibles o lo que se conocen como falsos positivos. Pero ¿se habla de tortura psicológica o física o ambos? Ambos. O sea, en Venezuela se practica la tortura física y la tortura psicológica. ¿Qué sucede? En el mundo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta hoy, que ya dentro de poco se va a cumplir 70 años, se han venido desarrollando y evolucionando normas y fórmulas para la protección y garantía de los derechos humanos, y entre eso evitar los tratos crueles y las torturas. Pero a la par de que esto se ha venido desarrollando más velozmente y con mayor eficacia, se ha desarrollado en estos regímenes totalitarios todas las formas y herramientas para generar dolor, generar traumas en los individuos sin que esto sea fácilmente registrado. Por eso se llama tortura blanca. Es aquella tortura que no es física, pero que es igualmente mala. Desde mi punto de vista incluso es hasta peor. Por ejemplo, para que entiendan un poco mejor, es cuando una persona la aíslan por un tiempo prolongado, semanas, meses, incluso hasta años, y es expuesta a muy bajas temperaturas. Además, juegan con sus nervios, amenazas, la inmovilizan por tiempo prolongado, amenazan a su familia, les hacen algunos experimentos médicos, etc. Y en esto se ha venido siendo una tendencia recurrida en Venezuela. Pero también hay otros lugares, como el Helicoide. Yo también, después de estar más de 2 años en La Tumba... Un lugar muy diferente. Es un lugar muy emblemático. Sí, es completamente opuesto, porque ahí sí se aplica más la tortura física. Hay hacinamiento. En La Tumba generalmente hay muy pocas personas o prácticamente no hay nadie. En cambio, en el Helicoide hay hacinamiento, hay más números de personas. En el Helicoide hace tan solo unos meses atrás se generó un fuerte motín donde
los prisioneros nos rebelamos para poder mostrarle al mundo lo que sucedía en Venezuela. En Venezuela, dentro de los presos políticos, hay más de 300 presos políticos, incluso menores de edad, personas que son privadas de libertad, siendo menores de edad por protestar o por manifestarse en contra del régimen venezolano. En Venezuela hay una terrible y grave persecución en contra de la sociedad civil que se manifiesta opuesta al régimen. Y esto no es algo de hace poco, esto es algo que viene ocurriendo prácticamente desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998. Sí, te quiero preguntar más personalmente, ¿no? Más de 4 años en esas condiciones, hubo tortura psicológica, física, hubo también varios intentos de suicidio, ¿verdad? Sí, bueno, cuando uno como individuo es expuesto a estas fórmulas de presión y de maltrato por tiempo prolongado, además en un estado donde no hay ningún tipo de respeto a las garantías y a los derechos humanos, donde todas las instituciones están concentradas y controladas por el partido de gobierno, donde no existe Defensoría del Pueblo, ni Ministerio Público, ni ninguna institución que vele por los derechos de los ciudadanos, pues son muy pocos los elementos que te quedan, ¿no?, para hacerle frente a esa situación en la que se encuentra. Y así como la huelga de hambre es una medida de protesta extrema, también en mi caso llegó a ser incluso hasta el suicidio como fórmula de protesta, ¿no?, de desafío al régimen. Cuando había pasado más de un año y yo estar en la tumba donde estaba aislado, ni siquiera podía saber la hora, y insistían en generar dolor, en maltratarme, pues tomé como opción lastimarme a mí mismo y a veces llegas a preferir la muerte para acabar definitivamente con ese sufrimiento. Pero recordemos que hace poco, sí, justamente unos días antes de mi liberación, en el mismo edificio de Plaza Venezuela, donde queda la tumba, pero en el piso 10, fue asesinado un dirigente político opositor, el concejal Albán, que estando sometido a fuertes torturas se muere y después el gobierno dijo que era un suicidio. 10. Bueno, la información que se maneja fue que fue gravemente golpeado y quedó, pierde la vida en ese momento, pero en el caso de que fuera un suicidio, eso no lo hace menos grave. Todo lo contrario, esa es la muestra de hasta qué punto el régimen en Venezuela, a través de sus cuerpos de represión, pueden llevar a un individuo para quebrarlo, para distorsionar todos sus pensamientos y hacerlo escoger quitarse la vida. Sí. La información, como se lo digo, es que muere en pleno interrogatorio y por eso no le permiten a organismos internacionales que se hagan presencia en Venezuela. ¿Crees Nosotros que hay un vínculo solicitando entre él y tu liberación? Porque la gente se está preguntando, ¿por qué te dejó este régimen salir de la cárcel y del país? Claro, yo duré 4 años y un mes bajo prisión, después de haber sido secuestrado en Colombia. Nunca se presentó ni siquiera una acusación formalmente en mi contra, no se me dio apertura de juicio, ni siquiera se me hizo una audiencia preliminar. No es el único caso. En la mayoría de los casos de presos políticos en Venezuela ni siquiera son presentados ante tribunales, porque todo forma parte de una mentira, todo forma parte de falsos positivos y de simulaciones de hechos punibles. El día que me liberaron, el 12 de octubre, yo no tenía la más remota idea de que eso iba a ser así. Fue algo muy rápido. No me dijeron sino a última hora cuando me iban a entregar al gobierno español, quien se encontraba en Venezuela. Yo creo que sí, hay una relación claramente entre el asesinato del concejal Albán y mi liberación como una forma de desviar la atención internacional en cuanto a ese crimen tan grave que habían cometido. Pero además hay otros elementos que forman parte de mi liberación.
por un lado, bueno, mi familia, el trabajo que hizo mi mamá por todo el mundo, por Francia, por España, por Roma, por América, denunciando todo lo que estaba pasando, denunciando todas las torturas y abusos a los cuales estaba siendo sometido. El trabajo de defensa internacional de mis abogados y el trabajo de defensa interno en Venezuela. Y sin duda alguna la comunidad internacional y especialmente la Unión Europea jugó un papel importante. A través del galardón que recibí del premio Sájarov, la Unión Europea ejerció una participación importante, asumió ese caso como propio y fue más de un año de gestiones por parte de la Unión Europea para que finalmente yo fuera liberado y en este caso entregado al gobierno español a través de un salvoconducto y no me dejaron ni siquiera permitirme despedir de mi mamá ni nada, simplemente me sacan de la celda, me montan en una patrulla y me meten en un salón en el Aeropuerto Internacional de Caracas junto al gobierno español y me traen inmediatamente a Madrid. Para mí fue toda una sorpresa, ha sido difícil. Sí. Ha sido difícil después de durar 4 años encerrado, este cambio tan brusco. Última pregunta, muy rápido. Tú también has acusado al expresidente Juan Manuel Santos de Colombia de entregarte a Venezuela y él dice que fue una extradición regular. ¿Quieres ir enfrente de un tribunal contra él? Sí, bueno, de hecho, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU determinó el año pasado que mi detención fue absolutamente arbitraria y violatoria de los tratados y convenios internacionales y que en ese sentido el gobierno del Estado colombiano, en manos del gobierno de Juan Manuel Santos, es responsable de la comisión de un crimen de lesa humanidad, como fue mi caso, y también el gobierno del señor Nicolás Maduro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva la defensa de mi caso, incluso desde antes de ser detenido, cuando ejercía el activismo en derechos humanos. Así que hay un proceso abierto en contra del Estado colombiano y particularmente en contra del presidente Juan Manuel Santos y de su canciller Holguín. Cuando me detuvieron no había orden de captura, no había ni siquiera se me permitió hablar con mis abogados, no se me permitió hablar con mi familia, simplemente fui secuestrado por el Servicio de Inteligencia colombiano y me entregaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia y hasta el sol de hoy, incluso aquí donde estoy, nunca se ha presentado una acusación formal en mi contra. Bueno, muchísimas gracias, Loren Sale desde Madrid y muchísimas gracias a ustedes.